Un millonario se quedó atónito durante la cena de Navidad, cuando vio a su exnovia con trillizos en la casa de su madre. Mark se sentó en un banco de madera bajo la sombra de un árbol inmenso en el Central Park. Observó a los niños corriendo y jugando, con sus caras resplandecientes de inocencia y alegría, mientras los padres los seguían con miradas de orgullo y afecto. La escena conmovió algo profundo en él. A pesar de tener todo lo que siempre había soñado, coches de lujo, una mansión impresionante, no podía quitarse la persistente sensación de soledad. Las palabras de su madre resonaron en su mente. La vida no se mide por lo que posees, sino por las conexiones que construyes. Mientras observaba a un niño pequeño tratando de lanzar una pelota a una canasta, se preguntó si había perdido demasiado tiempo persiguiendo metas materiales. Desde muy joven, Mark había sido ambicioso. Habiendo crecido en una casa modesta, había jurado cambiar su destino. Con trabajo duro y determinación, construyó un imperio. Pero a medida que ascendía en la escalera del éxito, dejó atrás cosas que ahora le parecían vitales. Una de esas cosas era Elizabeth. Cuando un grupo de niños pasó corriendo a su lado, sus risas lo transportaron en el tiempo. Recordó cómo Elizabeth solía reírse de sus chistes, incluso de los más tontos. Su relación había sido una rara mezcla de confianza y amor genuino, algo que no había vuelto a sentir. Con los años, su enfoque implacable en el trabajo y su incapacidad para darle prioridad la habían alejado. Elizabeth había sido clara sobre lo que necesitaba, pero él siempre encontraba una excusa para retrasar el tiempo que pasaban juntos. Un día, ella simplemente se fue. Mark se dijo a sí mismo que era lo mejor. Creía que su carrera y sus logros superarían cualquier pérdida personal. Pero ahora, sentado en ese parque y viendo a los padres apreciar momentos simples con sus hijos, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Sacando su teléfono, se desplazó por su agenda. Estaba llena de reuniones, llamadas y compromisos interminables, pero nada de eso le traía una verdadera sensación de satisfacción. Guardó el teléfono en su bolsillo y miró a su alrededor una vez más. Una niña pequeña se tropezó y cayó cerca. Mark se inclinó para ayudarla, pero antes de que pudiera, su madre corrió, levantándola y consolándola con ternura. La escena le provocó una punzada en el pecho. Se preguntó cómo sería tener una familia propia, compartir momentos como ese. Pero rápidamente apartó el pensamiento, convenciéndose de que no era para él. Había pasado demasiado tiempo solo, y su vida estaba demasiado rígidamente estructurada para acomodar el caos de la vida familiar. Un hombre mayor que caminaba por el parque con su perro se detuvo brevemente para saludarlo. Aunque sorprendido por el gesto, Mark respondió con una leve sonrisa. No estaba acostumbrado a la espontaneidad de la gente. La breve interacción lo hizo reflexionar sobre cuánto se había aislado en su burbuja de lujo y trabajo. El sol se estaba hundiendo hacia el horizonte, pintando el cielo con cálidos tonos de naranja y rosa. Su luz brillaba sobre el lago cercano, donde los niños arrojaban migas a los patos. Mark se levantó del banco, sintiendo que se había quedado allí el tiempo suficiente. Aunque la atmósfera del parque le dio un momento para pensar, también le recordó lo que había perdido. Con las manos en los bolsillos y la mirada distante, se dirigió lentamente hacia la salida. Al pasar junto a un vendedor de globos, se detuvo, considerando brevemente comprar uno sin ninguna razón en particular. Al final, siguió caminando. Sus pensamientos estaban divididos entre la persona en la que se había esforzado tanto por convertirse y el hombre que sentía que realmente era, un prisionero de sus propias elecciones. Cuando llegó a su coche,
Dudó antes de abrir la puerta. Vio un destello de su reflejo en la ventanilla del coche. Lucía impecable, un traje a medida, un reloj de edición limitada y zapatos relucientes como si fueran nuevos. Pero detrás de esa perfecta apariencia, se sentía agotado. Se metió en el coche y encendió el motor, dejando que su suave zumbido rompiera el silencio. De camino a su mansión, las imágenes del parque persistieron en su mente. Consideró llamar a su madre, algo que rara vez hacía. Ella siempre había sido su mayor apoyo, incluso cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones. Al detenerse en un semáforo en rojo, sacó su teléfono y marcó su número. «Mark, qué sorpresa», respondió ella con calidez. Su voz inmediatamente lo tranquilizó. «Hola, mamá. Solo quería escuchar tu voz. ¿Cómo estás?», preguntó, sin estar seguro de qué había provocado la llamada. «Estoy bien, como siempre. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo estás tú? Suenas diferente». Mark dudó antes de responder. «No lo sé. Simplemente siento que me falta algo. Estoy cansado, supongo». Su madre guardó silencio por un momento antes de ofrecer su sabiduría. «Quizás lo que te falta no está en tu trabajo o en las cosas que posees. Quizás sea hora de pensar en lo que realmente importa». Sus palabras se quedaron con él cuando terminaron la llamada. Cuando llegó a casa, dejó caer sus llaves y su teléfono en la mesa de entrada y se dirigió a la sala de estar. Las luces automáticas iluminaron un espacio que mostraba su éxito, pero que se sentía desprovisto de vida. Se sentó en el sofá, mirando las luces de la ciudad a través de las enormes ventanas. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Sabía que ella tenía razón, pero no tenía idea de por dónde empezar. Mientras observaba las luces parpadeantes de los rascacielos, tomó una decisión silenciosa. Era hora de un cambio. Aunque no sabía exactamente cómo, estaba claro que el primer paso era admitir que su vida necesitaba algo más que solo trabajo y éxito. Mark cerró los ojos, permitiéndose un raro momento de quietud. Por primera vez en años, sintió un débil destello de esperanza, como si tal vez hubiera algo más significativo para él. A la mañana siguiente, Mark se despertó temprano, pero la inquietud de la noche anterior persistía. Había pasado horas dando vueltas, atormentado por las palabras de su madre y las imágenes del parque que se le habían quedado grabadas desde el día anterior. Su mansión, impecable y perfectamente diseñada, se sentía más vacía que nunca. El eco de sus propios pasos mientras se dirigía a la cocina servía como un crudo recordatorio de su soledad. Rápidamente se preparó un café, se sentó en la isla de mármol y miró su tableta, desplazándose por la agenda del día. Reuniones, llamadas, almuerzo con clientes importantes y otra noche que probablemente terminaría con él llegando tarde a casa. La rutina que una vez le dio un sentido de propósito, ahora se sentía abrumadora y vacía. Con un suspiro, cerró la tableta, dejando su café a medio terminar. Mientras se dirigía a su oficina, su mente se desvió al pasado. Pensó en tiempos más simples, antes de que el éxito hubiera consumido cada rincón de su existencia. Su infancia había sido modesta, moldeada por el arduo trabajo de su madre y su inquebrantable dedicación después del fallecimiento de su padre. Ella pasaba largas horas en una pequeña tienda del barrio, pero siempre se las arreglaba para sacar tiempo para escucharlo y alentar sus sueños. Crecer sin una figura paterna lo había impulsado a volverse independiente a una edad temprana.
Decidido a evitarle a su madre los sacrificios que ella había hecho, se prometió a sí mismo que lograría el éxito a cualquier costo. Con esa resolución, estudió mucho, trabajó incansablemente y finalmente construyó una fortuna de la nada. Pero a medida que subía más alto, dejó atrás las cosas y las personas que realmente importaban. Un recuerdo lo atormentaba más que nada: Elizabeth. Ella había sido el único amor verdadero de su vida, pero también la mayor víctima de su ambición. Se habían conocido en una conferencia de negocios donde ella trabajaba como organizadora, y su conexión fue inmediata. Elizabeth tenía una energía que rompía la tensión de la vida corporativa. Su risa era contagiosa, y su simple perspectiva humana del mundo lo cautivó. En los primeros años de su relación, Mark se sintió diferente, más ligero. Elizabeth lo ayudó a ver más allá de las hojas de cálculo y los plazos, enseñándole a apreciar las pequeñas cosas. Pero a medida que su compañía crecía, también lo hacían las exigencias de su tiempo y atención. Los fines de semana juntos fueron reemplazados por viajes de negocios, y las cenas románticas dieron paso a reuniones interminables. Hubo una noche que nunca podría olvidar. Elizabeth había planeado una cena especial para celebrar su aniversario. La mesa estaba puesta con velas, y el aroma de su plato favorito llenaba la habitación. Pero Mark llegó tarde, demasiado consumido por una llamada de trabajo urgente para notar lo que había perdido. Cuando finalmente se sentó a la mesa, su atención todavía estaba dividida entre su teléfono y la pila de papeles que había traído consigo. «Mark, ¿podemos tener solo una noche para nosotros?», preguntó Elizabeth, con la voz una mezcla de frustración y tristeza. «Lo siento, es solo una semana difícil. Prometo que te lo compensaré pronto», respondió él, sin siquiera levantar la vista del informe que estaba revisando. Esa resultó ser una de las últimas comidas que compartieron juntos. Unos días después, Elizabeth empacó sus maletas y se fue. No hubo pelea, ni escena dramática, solo una breve nota que explicaba que no podía quedarse en una relación en la que ella siempre era lo último. En ese momento, Mark lo ignoró, convencido de que ella volvería una vez que entendiera sus prioridades. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, y Elizabeth nunca regresó. Ahora, sentado en el escritorio de su oficina, rodeado de pilas de contratos, se preguntó cómo había dejado escapar a alguien tan importante. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Laura, su asistente, recordándole que tenía una reunión en 1 hora. «Gracias, Laura. Estaré allí», dijo, pero no se movió. En cambio, abrió un cajón del escritorio y sacó una caja de madera que había guardado durante años. Dentro había viejas fotografías, recuerdos de un tiempo en el que todavía creía que podía equilibrar el amor y la ambición. Una foto lo mostraba a él y a Elizabeth en la playa, descalzos, sonriendo con la alegría despreocupada de vivir el momento. Recorrió los bordes de la foto con los dedos, sintiendo una ola de nostalgia. Había pasado tanto tiempo persiguiendo sus metas que había olvidado lo que significaba vivir de verdad. Cerrando la caja, la volvió a poner en el cajón, pero los sentimientos que había despertado persistieron. Cuando llegó a la reunión, sus colegas pudieron notar que estaba distraído. Aunque intentó concentrarse en la discusión, su mente seguía volviendo a los recuerdos de Elizabeth y los consejos de su madre. Cuando la reunión terminó, decidió cancelar el resto de sus citas del día. Condujo sin rumbo por la ciudad,
dejando que sus pensamientos vagaran. Pasó por lugares que una vez tuvieron un significado para él, como el pequeño café donde él y Elizabeth solían encontrarse antes de que su relación se desmoronara. Se estacionó frente a la tienda ahora renovada, mirando la fachada familiar, dudando en entrar por miedo a confrontar los recuerdos. Esa noche, de vuelta en su mansión, Mark decidió llamar a su madre. Aunque hablaban a menudo, por lo general evitaba los temas personales. Esta vez, sin embargo, sintió la necesidad de su guía. «Hijo, suenas preocupado. ¿Qué tienes en mente?», preguntó ella después de unos minutos de conversación casual. «Mamá, estoy cansado. He logrado todo lo que siempre quise, pero todavía siento que me falta algo». Ella hizo una pausa antes de responder. «Mark, tal vez lo que buscas no está en los negocios. A veces tienes que mirar hacia atrás para entender lo que has dejado atrás». Sus palabras lo golpearon con una intensidad inesperada. Sabía que eran ciertas, pero también entendió que enfrentar el pasado no sería sencillo. Al colgar el teléfono, tomó una decisión que no se había atrevido a tomar en años: reconectar con algo más que solo contratos y números. Resolvió reconstruir los lazos con las personas que realmente importaban. Mark llegó a la casa de su madre en una tarde tranquila. La casa, modesta pero acogedora, estaba adornada con pequeñas decoraciones navideñas. Luces parpadeantes enmarcaban la ventana y una corona de flores secas colgaba de la puerta principal. Al salir del coche, captó el olor a pan recién horneado en el aire, transportándolo instantáneamente a su infancia. Aunque rara vez lo decía en voz alta, visitar este lugar siempre le traía consuelo. Su madre lo saludó con una cálida sonrisa, como si no hubiera pasado el tiempo desde su último encuentro. Llevaba un delantal blanco con leves manchas de harina, y su rostro irradiaba alegría por tener a su hijo en casa. «Mark, hijo, qué bueno verte. Entra. Estaba haciendo algo especial», dijo, atrayéndolo a un fuerte abrazo. Mark devolvió el abrazo, un gesto raro en él, pero que se sintió correcto en ese momento. Caminaron juntos hacia la casa y su madre lo llevó a la cocina, donde una bandeja de galletas se enfriaba sobre la mesa. El espacio era acogedor, lleno de pequeños toques que reflejaban su amor por su hogar. Se instalaron en la sala de estar, donde el suave crujido de la chimenea añadía calidez al ambiente. Los ojos de Mark se posaron en las fotografías de las paredes, instantáneas de su infancia, que le provocaron una mezcla de nostalgia y anhelo. Una foto en particular siempre le llamaba la atención. Una versión joven de sí mismo sosteniendo un globo en el parque, con su madre a su lado. «¿Cómo has estado, mamá?», preguntó, rompiendo el silencio. «Oh, estoy bien, como siempre. Mi jardín está prosperando este año y los vecinos han sido muy amables. Pero dime de ti, hijo. ¿Cómo estás?», respondió ella, sirviendo 2 tazas de té. Mark hizo una pausa antes de responder, no queriendo agobiarla con sus preocupaciones. «He estado bien, solo un poco cansado. El trabajo me ocupa la mayor parte del tiempo, pero estoy acostumbrado», dijo con una leve sonrisa. Ella le dio una mirada de comprensión, pero no insistió. Entendía a su hijo lo suficientemente bien como para saber que no siempre compartía lo que realmente sentía. Pasaron la tarde charlando sobre temas ligeros, como sus planes de jardinería y lo que sucedía en el barrio. Mark encontró consuelo en la simplicidad de su conversación, un agudo contraste con las tensas reuniones y las interminables obligaciones de su vida diaria. Sin embargo, en el fondo,
Su madre sintió que había algo más en su visita, algo de lo que no estaba listo para hablar. A medida que se acercaba la noche, ella se levantó de su asiento y fue a la cocina, regresando con una caja adornada con diseños festivos navideños. Se la entregó a Mark. «Esto es para ti, hijo. Es un recordatorio de que no importa lo que pase, siempre tienes un lugar aquí». Mark abrió la caja y descubrió una colección de galletas junto con una nota escrita a mano escondida dentro. La nota decía: «La familia siempre será tu mayor éxito». Esas palabras simples pero poderosas resonaron en él, provocando emociones que no había anticipado. Mientras cerraba cuidadosamente la caja, su madre aprovechó el momento para hacer una sugerencia. «Quiero que pases la Navidad aquí este año. Ha pasado tanto tiempo desde que celebramos las fiestas juntos, y creo que te vendría bien tomarte un descanso de todo por un tiempo». Mark dudó. Sabía que ella tenía razón, pero la idea de pasar la Navidad allí también significaba enfrentar sentimientos que había enterrado durante años. «No estoy seguro, mamá. Tengo mucho que hacer en la oficina. Quizás el año que viene», ofreció, con la esperanza de que fuera suficiente. Pero ella no se dejó convencer fácilmente. «Mark, siempre dices eso. Entiendo que el trabajo es importante para ti, pero la vida no espera. Si no haces tiempo para lo que realmente importa, un día te darás cuenta de que es demasiado tarde». Sus palabras le golpearon con fuerza. Sabía que ella tenía razón, incluso si admitirlo no era fácil. Después de un momento de silencio, exhaló y asintió. «Está bien, mamá. Pasaré la Navidad contigo». Ella sonrió, una mirada de triunfo suavizando su rostro. «Me alegro de escucharlo. Estoy planeando algo especial este año, y creo que será una Navidad que no olvidarás». Mark no insistió en los detalles, pero su tono despertó su curiosidad. Al caer la noche, se despidió, prometiendo regresar pronto. De regreso a su casa, sus palabras se quedaron en sus pensamientos. Sabía que su madre siempre había sido su mayor apoyo, incluso durante los momentos en que él estaba demasiado preocupado para notarlo. Ahora, con su invitación a pasar la Navidad juntos, sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando llegó a casa, colocó la caja de galletas en la encimera de la cocina y la miró fijamente por unos momentos. Las palabras de la nota resonaron en su mente, un recordatorio de que a pesar de haber logrado todos sus sueños, todavía faltaba algo. Se hundió en el sofá de la sala de estar, contemplando las luces de la ciudad fuera de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría haber una oportunidad de reconectar con lo que realmente importaba. Aunque no estaba seguro de lo que traería la Navidad con su madre, sintió que era un paso en la dirección correcta. Cerró los ojos, permitiendo que el agotamiento del día se disipara, pero las palabras de su madre continuaron resonando. «La familia siempre será tu mayor éxito». Elizabeth se despertó temprano, como todos los días, con el sonido estridente de su despertador, que no dejaba lugar para quedarse en la cama. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas desgastadas de su pequeño apartamento, iluminando una habitación sencilla, pero ordenada. Las voces alegres de sus hijas resonaban desde la habitación contigua, llenando el espacio con risitas y gritos juguetones mientras se preparaban para el día. Saltó de la cama, se puso un suéter sobre el pijama y se dirigió directamente a la cocina para preparar el desayuno. El rico aroma a café llenó la habitación mientras preparaba un plato de tostadas para las niñas. Estaban llenas de energía,
correteando alrededor de la mesa mientras esperaban ansiosamente su comida. Mamá, ¿podemos ir al parque después de la escuela hoy?, preguntó una de ellas, su sonrisa iluminando toda la cocina. Elizabeth sonrió mientras se servía una taza de café. Si terminan la tarea a tiempo, podemos ir, respondió, acariciando suavemente la cabeza de una de ellas antes de sentarse. Mientras las trillizas desayunaban, Elizabeth se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida a lo largo de los años. Las cosas habían dado un giro dramático desde que decidió dejar a Mark. Aunque lo había amado profundamente, sabía que quedarse significaba seguir sintiéndose invisible, una sombra detrás de su implacable ambición. Había intentado hablar con él innumerables veces, pero él siempre parecía demasiado ocupado para escuchar. Las cenas se habían convertido en asuntos solitarios, las conversaciones en monólogos de trabajo y el amor que una vez compartieron se había desvanecido lentamente. Cuando descubrió que estaba embarazada, se sintió abrumada por la incertidumbre. La idea de criar a sus hijas sola era aterradora, pero quedarse y soportar la indiferencia de Mark se sentía aún peor. Con el corazón roto, le dejó una nota a Mark explicando su decisión y se marchó antes de que pudiera cambiar de opinión. Encontró un lugar modesto para reconstruir su vida, lejos del lujo y el éxito que habían compartido. A lo largo de los años, trabajó incansablemente para mantener a sus hijas, enfrentando los desafíos de ser madre soltera, pero manteniéndose decidida a darles una vida mejor. Esa mañana, mientras caminaba hacia el trabajo, después de dejar a las niñas en la escuela, Elizabeth pensó en los sacrificios que había hecho y los secretos que había guardado. Nunca le había contado a Mark sobre sus hijas, no porque quisiera ocultárselas, sino porque temía que él no estuviera listo para la responsabilidad. Durante años se dijo a sí misma que había tomado la decisión correcta, aunque el peso de esa decisión a menudo la atormentaba. Su trabajo en una pequeña boutique local no era glamoroso, pero le proporcionaba la estabilidad que necesitaba para cuidar de sus niñas. Sus días se pasaban ayudando a los clientes, organizando el inventario y soñando con un futuro más brillante para su familia. A pesar de las dificultades, encontraba alegría en los pequeños momentos, los abrazos de sus hijas al final del día, sus risas mientras jugaban juntas y los raros y pacíficos momentos en los que podía sentarse a leer un libro. Una tarde, cuando su turno en la tienda estaba terminando, recibió una llamada inesperada. Era la madre de Mark. Aunque habían perdido el contacto después de que Elizabeth se fuera, siempre habían mantenido una relación respetuosa. Escuchar su voz provocó una mezcla de sorpresa y nerviosismo en Elizabeth. Elizabeth, sé que esta llamada es inesperada, pero necesito hablar contigo, dijo la mujer con un tono que era a la vez amable y firme. Por supuesto, señora. ¿Está todo bien?, preguntó Elizabeth, sin saber qué esperar. Quiero invitarte a mi cena de Navidad este año. Sé que tú y Mark no están en contacto, pero creo que es hora de sanar algunas heridas. Elizabeth hizo una pausa, tomándose un momento para procesar la invitación. La idea de enfrentarse a Mark, después de tantos años, la llenó de una mezcla de ansiedad y curiosidad. No estoy segura de que sea una buena idea. Han pasado tantas cosas, comenzó, pero la madre de Mark la interrumpió suavemente. Entiendo, Elizabeth, pero quiero que lo pienses. Creo que podría ser un momento importante para todos. Después de que la llamada terminó, Elizabeth se sentó en silencio, reflexionando sobre la invitación. Sabía que enfrentar a Mark sería un desafío,
pero en el fondo sentía que podría ser el momento de confrontar el pasado que había estado evitando durante tanto tiempo. Esa noche, mientras cenaba con sus hijas, observó sus rostros inocentes y alegres. Se preguntó cómo serían sus vidas si tuvieran la oportunidad de conocer a su padre, si pudieran construir una conexión con él. Aunque le asustaba la reacción de Mark al enterarse de la verdad, se dio cuenta de que no podía mantenerlo oculto para siempre. En los días siguientes, Elizabeth se encontró pensando cada vez más en la invitación. Resurgieron los recuerdos de los momentos felices que compartió con Mark, sus risas y su amor antes de que el trabajo y la ambición los separaran. También recordó la angustia de su partida, la incertidumbre de criar a sus hijas sola y las noches pasadas cuestionando si había tomado las decisiones correctas. Después de un gran autoanálisis, finalmente decidió aceptar la invitación. Enfrentar a Mark no sería fácil, pero sabía que no podía seguir cargando con el peso de su secreto. En la mañana de Navidad, Elizabeth se despertó temprano para prepararse. Ayudó a sus hijas a vestirse con sus mejores trajes, explicándoles que iban a conocer a alguien especial. Aunque no les dio todos los detalles, quería que estuvieran listas para lo que se avecinaba. Mientras se miraba en el espejo, vio una mezcla de nerviosismo y resolución. Sabía que la noche cambiaría sus vidas para siempre, pero confiaba en que estaba tomando la decisión correcta. Al ver a sus hijas jugando en la sala de estar, sonrió. No importaba lo que pasara, estaba decidida a enfrentarlo por ellas. Cuando llegó el momento de irse, tomó de la mano a cada una de sus hijas y salió del apartamento. El aire fresco de la tarde las envolvió mientras caminaban hacia el coche que las llevaría a la casa de la madre de Mark. Con cada paso que se acercaban, Elizabeth no podía evitar la sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La casa de la madre de Mark brillaba con luces navideñas suaves y parpadeantes, creando una atmósfera cálida y festiva. El olor a comida recién cocinada flotaba en el aire, mezclándose con el suave sonido de villancicos que sonaban de fondo. Elizabeth llegó con sus hijas, quienes miraron con asombro las decoraciones brillantes y el resplandor mágico de las luces. Ella tomó una respiración profunda antes de tocar la puerta, tratando de calmar los nervios que se habían acumulado durante días. La madre de Mark abrió la puerta con una amplia sonrisa, su rostro iluminándose con genuina calidez al verlas. Se inclinó para abrazar a Elizabeth y luego se agachó para saludar a las niñas, quienes respondieron tímidamente pero con curiosidad. «Bienvenidas, pasen. La cena está lista», dijo con entusiasmo, haciéndolas pasar. Elizabeth miró a su alrededor, notando los detalles familiares que recordaba de las pocas veces que había visitado. Las fotos aún adornaban las paredes, y un gran árbol de Navidad, perfectamente decorado, se erigía como la pieza central de la sala de estar. Aunque intentaba mantenerse tranquila, su mente corría, imaginando el momento en que vería a Mark. Las niñas, emocionadas por la atmósfera festiva, comenzaron a explorar la habitación, examinando cada detalle. La madre de Mark les mostró el árbol e incluso les permitió colgar algunos adornos más, lo que las hizo sonreír. Elizabeth las observó, sintiendo una mezcla de orgullo e inquietud. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, Mark llegó a la casa unos minutos después. Se estacionó en la entrada y se sentó en el coche por un momento, mirando las luces que parpadeaban en el porche. Había aceptado la invitación de su madre, pero algo en la noche se sentía diferente. Durante los últimos días, ella había insistido en que esta Navidad
sería especial, aunque no había compartido muchos detalles. Finalmente, apagó el motor, salió del coche y se ajustó la chaqueta antes de dirigirse a la puerta. Al entrar, fue recibido con un cálido abrazo de su madre y el familiar aroma de la cena de Navidad que flotaba en la casa. Sonrió al saludarla, pero su mente estaba dividida entre el presente y los recuerdos que este hogar siempre le evocaba. Se dirigió a la sala de estar, esperando encontrar a los otros invitados, pero se detuvo abruptamente al entrar. Delante de él estaba Elizabeth. Su corazón pareció dar un vuelco al verla después de todos esos años. Ella estaba de pie cerca del árbol, su expresión una mezcla de sorpresa y nerviosismo. A su alrededor, 3 niñas pequeñas jugaban con los adornos del árbol. Mark sintió como si el aire se hubiera escapado de la habitación mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Elizabeth susurró su nombre casi sin aliento, incapaz de apartar la vista de él. Aunque había anticipado este momento, no pudo evitar el nudo que se formó en su garganta. Dio un paso hacia él, intentando mantener la compostura. «Hola, Mark», dijo suavemente, con la voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. El silencio que siguió fue roto por las niñas, quienes se giraron para mirar al hombre que acababa de llegar. Sus idénticos ojos brillantes brillaban de curiosidad. Mark no podía dejar de mirarlas, notando el cabello oscuro y los rasgos que le resultaban inquietantemente familiares. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Elizabeth tomó una respiración profunda antes de responder, sabiendo que no podía evitar la pregunta. «Son nuestras hijas», dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. El peso de sus palabras lo golpeó de inmediato. Mark sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera moviendo. Miró a Elizabeth, esperando alguna señal de que todo era un malentendido. Pero la honestidad en su expresión no dejó lugar a dudas. «¿Cómo pudiste no decírmelo?», preguntó, con la voz temblando bajo el peso de la conmoción, la confusión y la ira. Elizabeth sostuvo su mirada, aunque el dolor en sus ojos era inconfundible. «Fue una decisión que tomé en ese momento. Pensé que era lo mejor para ellas y para ti. No estabas listo para ser padre, Mark. Yo tampoco estaba lista para enfrentarlo sola. Pero hice lo que creía que era correcto». Mark se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Las niñas lo observaban con curiosidad, sin ser conscientes de la tensión que llenaba la habitación. Una de ellas, la más audaz del grupo, se le acercó lentamente, sosteniendo un pequeño adorno navideño en sus diminutas manos. «¿Eres nuestro papá?», preguntó inocentemente, con la voz rompiendo el silencio. La pregunta lo tomó desprevenido, pero también lo obligó a centrarse en lo que realmente importaba. Miró a la niña, luego a Elizabeth, quien asintió suavemente, dándole permiso para dar un paso adelante. Mark se agachó a su nivel, mirándola directamente a los ojos. «Sí», dijo finalmente. Su voz se suavizó. «Creo que sí». Sus palabras vinieron con una sensación de calidez que no había esperado. La niña sonrió y le entregó el adorno. Las otras 2, animadas por la interacción, también se le acercaron, rodeándolo con una tranquila curiosidad. En ese momento, Mark sintió que algo cambiaba en lo más profundo de él. Aunque la situación era abrumadora, también era innegablemente hermosa. Elizabeth se quedó a una distancia, con lágrimas en los ojos. Había temido este momento durante tanto tiempo, pero ver a Mark con las niñas despertó una esperanza
que no había sentido en años. Justo en ese momento, la madre de Mark entró en la habitación, rompiendo la tensión con su calidez habitual. «Parece que están empezando a conocerse», dijo, con la voz brillante. «¿Qué tal si nos sentamos todos a cenar?». Señaló la mesa del comedor que había preparado con tanto cuidado. Todos se dirigieron al comedor, donde la atmósfera se volvió notablemente más ligera. Aunque todavía había mucho que abordar, se había dado el primer paso. Durante la cena, Mark escuchó atentamente mientras las niñas compartían sus intereses y sueños. Comenzó a hacerles preguntas, tratando de entender quiénes eran y qué papel podría desempeñar en sus vidas. Elizabeth, aunque todavía nerviosa, comenzó a sentir que tal vez aceptar la invitación había sido la decisión correcta. Por primera vez en años, vio la posibilidad de un futuro más brillante, no solo para sus hijas, sino también para ella y Mark. Ambos entendieron que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Más tarde esa noche, después de la cena que cambió sus vidas, Mark no pudo dormir. Su mente estaba inundada de preguntas, recuerdos y emociones que había enterrado durante años. Enterarse de que era el padre de 3 niñas lo había dejado sin aliento, pero también había despertado algo en él, algo que ya no podía ignorar. Quería saber más, entender lo que había pasado y, lo más importante, por qué Elizabeth lo había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol comenzó a calentar la casa de su madre, Mark vio a Elizabeth en el pequeño patio trasero. Estaba sentada en un banco de madera, mirando a las niñas jugar en el césped. Sus risas y sonrisas despreocupadas contrastaban fuertemente con su expresión seria, perdida en sus pensamientos. Se acercó en silencio, no queriendo entrometerse, pero Elizabeth lo notó y le dio una leve sonrisa. Mark se sentó a su lado. El silencio se prolongó brevemente antes de que él lo rompiera. «Elizabeth, tenemos que hablar. Hay demasiadas cosas que simplemente no entiendo», dijo, con el tono una mezcla de urgencia y contención. Ella asintió, sabiendo que esta conversación era inevitable. Era hora de confrontar la verdad, aunque revivir esos recuerdos seguramente dolería. «Te debo una explicación, Mark», dijo Elizabeth, tomando una respiración profunda mientras reunía sus pensamientos. Comenzó a relatar cómo, en los últimos meses de su relación, se había sentido cada vez más invisible en su vida. Mark siempre había estado ocupado, enfocado en su carrera, consumido por sus metas. Aunque había intentado hablar con él muchas veces, nunca pareció escucharla de verdad. Cuando descubrí que estaba embarazada, me asusté, asustada de cómo reaccionarías, asustada de que no querrías asumir la responsabilidad. Pero más que nada, tenía miedo de que las niñas crecieran sintiendo que no te importaban, al igual que yo me sentí durante esos últimos meses, admitió, con la voz temblorosa. Mark bajó la mirada, sus palabras golpeando una dolorosa cuerda. Ahora podía ver cuán absorto había estado en su propio mundo, perdiéndose las señales de que Elizabeth se estaba alejando. «¿Pero por qué no me lo dijiste después? ¿Por qué no me diste la oportunidad de estar allí para ellas?», preguntó, tratando de contener su frustración, aunque su voz la delataba un poco. Elizabeth suspiró y recogió una hoja caída del árbol cercano, dándole la vuelta en sus manos. «Intenté llamarte una vez, meses después de irme», comenzó, con el tono teñido de tristeza. «Pero cuando lo hice, escuché el sonido de una reunión de fondo. Estabas hablando de un nuevo proyecto, y sonabas tan feliz,
tan concentrado. No pude hacerlo. Pensé que era mejor dejarte seguir viviendo tu vida sin esa carga. Sus palabras golpearon a Mark como un martillo. Se dio cuenta entonces de cuánto habían afectado sus decisiones no solo a Elizabeth, sino a las hijas que no sabía que existían. Nunca fuiste una carga para mí, Elizabeth, ni tú ni las niñas. Lamento mucho si alguna vez te hice sentir así, dijo, con la voz pesada de sinceridad. Elizabeth lo miró, sorprendida por la cruda vulnerabilidad en su tono. Había esperado ira o resentimiento, pero en cambio encontró un arrepentimiento genuino. Fue difícil, Mark, admitió. Criarla sola, trabajar para mantenernos, asegurarme de que nunca les faltara nada. Pero al final, valió la pena. Son mi mayor orgullo, y lo haría todo de nuevo si fuera necesario. Mark respondió con una mezcla de determinación y ternura. Observó a las niñas mientras corrían por el patio, sus risas llenando el aire. En ellas, vio fragmentos de él y de Elizabeth, una mezcla que lo fascinaba y lo abrumaba. Quiero ser parte de sus vidas, ser su padre, aunque sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Elizabeth lo miró de nuevo, esta vez con una leve sonrisa, como si estuviera lista para darle una oportunidad. Eso depende de ti, Mark. Son niñas maravillosas, pero necesitan más que palabras. Necesitan acción, compromiso. Si realmente quieres estar ahí para ellas, tendrás que demostrarlo. Él asintió, aceptando el desafío. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en años, se sintió listo para intentarlo. Había encontrado un propósito que iba más allá de su carrera o sus logros personales. Pasaron el resto del día en la casa, hablando de los años que habían pasado separados. Elizabeth compartió historias sobre las niñas, desde sus primeros pasos hasta sus personalidades únicas. Aunque le dolió darse cuenta de cuánto se había perdido, Mark atesoró escuchar cada detalle. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Elizabeth y Mark se sentaron en la sala de estar, cada uno sosteniendo una taza de té. Hablaron sobre el futuro, pensando en formas de trabajar juntos para dar a sus hijas la vida que se merecían. Aunque había heridas que sanar y obstáculos que superar, ambos sabían que este era el primer paso hacia algo mejor. Antes de ir a la cama, Mark fue a ver a sus hijas una última vez. Estaban profundamente dormidas en la habitación que su madre había preparado con tanto cariño para ellas. En silencio, juró que haría todo lo posible para estar presente en sus vidas, para ser el padre que necesitaban y se merecían. Mientras la casa se sumergía en la quietud, Elizabeth también reflexionó sobre el día. Aunque persistían las dudas y los miedos, sintió que tal vez había tomado la decisión correcta al aceptar la invitación de la madre de Mark. Por primera vez en años, vio la posibilidad de un futuro en el que no tendría que cargar con todo sola. El reloj dio la medianoche cuando ambos finalmente se fueron a la cama. El camino por delante era incierto, pero compartían una cosa: la esperanza. La esperanza de que juntos pudieran crear una nueva historia para sus hijas y para ellos mismos. A la mañana siguiente, Mark se despertó temprano, decidido a empezar a hacer las cosas bien. Había pasado la noche reflexionando sobre las palabras de Elizabeth y todo lo que había aprendido sobre sus hijas en tan poco tiempo. Sabía que no sería fácil recuperar el tiempo perdido, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse un lugar en sus vidas. Después del desayuno con su madre, Mark se dirigió a una juguetería cercana. Quería sorprender a las niñas con algo especial,
un gesto pequeño pero significativo para mostrar su compromiso de conectar con ellas. Caminó por los pasillos, mirando muñecas, juegos de mesa y animales de peluche, tratando de imaginar qué les gustaría más a las niñas. Finalmente, se decidió por un kit de arte con pinturas y un juego de construcción que le trajo recuerdos de su propia infancia. Cuando regresó a la casa, las niñas ya estaban despiertas, sentadas en el sofá viendo dibujos animados. Mientras entraba con las bolsas, sus ojos se iluminaron de curiosidad. Mark se les acercó y se arrodilló, mostrando los regalos. Pensé que podríamos hacer algo divertido juntos más tarde. ¿Qué les parece?, preguntó, tratando de no sonar demasiado nervioso. Las tres niñas se miraron, claramente emocionadas, pero un poco tímidas. Finalmente, una de ellas, la más audaz, se adelantó y agarró el kit de arte. ¿Podemos pintar ahora?, preguntó con una sonrisa que instantáneamente tranquilizó a Mark. Pasaron la siguiente hora en la mesa del comedor, dibujando y pintando juntos. Aunque Mark no era exactamente talentoso con un pincel, las niñas se reían de sus torpes intentos, lo que ayudó a romper el hielo. Elizabeth observaba desde la cocina, conmovida por el gran esfuerzo que Mark estaba haciendo para conectar con sus hijas. Más tarde, decidió llevarlas a un parque cercano. Empacaron una pelota y el juego de construcción, pasando la tarde jugando bajo el cálido sol. Las niñas corrían, reían y competían entre ellas mientras Mark las seguía, asombrado por su energía y creatividad. Por primera vez en años, sintió que se estaba formando un vínculo genuino y no pudo evitar preguntarse cómo había pasado tanto tiempo sin experimentar algo así. De regreso en la casa, mientras las niñas descansaban en la sala de estar, Elizabeth aprovechó la oportunidad para hablar con Mark. «Hiciste un gran trabajo hoy. Se están acostumbrando a ti más rápido de lo que esperaba», dijo, sentándose a su lado en el sofá. «Quiero que me vean como alguien en quien pueden confiar, alguien que siempre estará ahí para ellas», respondió Mark, con la voz firme de determinación. «Sé que tomará tiempo, pero estoy listo para trabajar en ello». Elizabeth asintió, sintiéndose aliviada al ver lo en serio que se lo estaba tomando. Aún así, sabía que el camino por delante no sería fácil. «Te están dando una oportunidad, pero necesitarán más que eso. La consistencia es lo que importa. No es suficiente aparecer por un par de días. Necesitan saber que eres una presencia estable en sus vidas», dijo, mirándolo a los ojos. «Entiendo, Elizabeth. No me voy a ir a ninguna parte. Esto es solo el comienzo», respondió, con una sinceridad que ella no pudo ignorar. Esa noche, Mark decidió quedarse en la casa de su madre para poder pasar más tiempo con las niñas. Durante la cena, escuchó atentamente mientras charlaban sobre sus clases, amigos y libros favoritos. Se sorprendió de lo brillantes y perspicaces que eran, y a pesar de que apenas las estaba conociendo, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Después de que las niñas se fueron a la cama, Mark y Elizabeth se sentaron en la sala de estar nuevamente. Esta vez, su conversación se desvió hacia el futuro. «Titio, he estado pensando en cómo podemos hacer que esto funcione», dijo Mark. «Quiero que se muden conmigo, las tres. No quiero sentir que solo estoy entrando y saliendo de sus vidas. Necesito que sepan que estoy aquí para quedarme», dijo, con la voz firme pero llena de esperanza. Elizabeth lo miró, sorprendida. La idea de mudarse juntos no se le había pasado por la cabeza, al menos no tan pronto. «Mark, aprecio lo que intentas hacer, pero esto no se trata solo de ti
y de lo que quieres. Las niñas necesitan estabilidad, y desarraigar todo de repente podría ser demasiado para ellas, dijo. Él asintió, entendiendo su vacilación. Tienes razón. No quiero apresurar nada, pero quiero que sepas mi intención, que quiero que seamos una familia, sin importar cuánto tiempo tarde en suceder. Elizabeth lo miró por un momento, buscando sinceridad en su rostro. Aunque todavía tenía dudas, decidió darle el beneficio de la duda. Lo tomaremos un día a la vez. Si estás realmente comprometido, lo veremos con el tiempo. En los días siguientes, Mark trabajó duro para demostrar su dedicación. Llevó a las niñas a la escuela, las ayudó con su tarea y se unió a sus juegos. Aunque todavía había momentos incómodos, las niñas gradualmente comenzaron a verlo como una presencia consistente en sus vidas. Elizabeth no pudo evitar notar los cambios en Mark. No era el mismo hombre del que se había alejado años atrás. Este Mark era más reflexivo, más dispuesto a escuchar y adaptarse a las necesidades de los demás. Una tarde, mientras estaban en el parque, las niñas comenzaron a construir una torre con bloques. Mark se unió, riendo cuando los bloques se derrumbaban y celebrando cuando lograban construir como algo estable. En ese momento, Elizabeth se dio cuenta de que tal vez el tiempo y la experiencia habían convertido a Mark en alguien que realmente podría ser un buen padre para sus hijas. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Elizabeth y Mark tuvieron otra conversación sincera. Sé que esto llevará tiempo, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo por nuestras hijas y por lo que una vez tuvimos, dijo Elizabeth, con la voz llena de esperanza. Mark le tomó la mano y asintió, sintiendo por primera vez en años que estaba en el camino correcto. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba decidido a recuperar la confianza de Elizabeth y el amor de sus hijas. La redención no sería fácil, pero Mark estaba listo para el trabajo. Por primera vez, entendió que el éxito no se trataba de contratos o elogios, sino del amor y las conexiones que podía construir con las personas que más importaban. La mañana de Navidad fue tranquila en la casa de la madre de Mark. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las ventanas adornadas con guirnaldas y el olor a chocolate caliente llenaba el aire. Las niñas fueron las primeras en despertar, llenas de emoción por ver los regalos que las esperaban bajo el árbol. El sonido de las risas resonó por toda la casa, mientras las niñas se apresuraban a la sala de estar, donde el imponente árbol de Navidad estaba adornado con luces parpadeantes y adornos brillantes. Elizabeth, todavía medio dormida, salió de su habitación para encontrar a las niñas buscando emocionadas entre los paquetes bellamente envueltos. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba su alegría. Mientras tanto, Mark, quien había decidido pasar las fiestas en la casa de su madre, ya estaba en la cocina, ayudando con el desayuno. Llevaba un delantal que le quedaba torpemente suelto, algo que las niñas notaron al instante, provocando bromas juguetonas. Mark se acercó a Elizabeth con una taza de café humeante y se la entregó. Ella la aceptó con una suave sonrisa, agradecida por el gesto considerado. Juntos se quedaron de pie, observando a las niñas abrir sus primeros regalos, saboreando la calma del momento, una rareza que ninguno de los dos daba por sentada. Las horas volaron entre juegos, risas y pequeños percances en la cocina, mientras todos colaboraban para preparar la comida de Navidad. La madre de Mark supervisaba los preparativos con cuidado, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto.
Era evidente que disfrutaba de tener a la familia reunida bajo un mismo techo, algo que no había sucedido en años. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, la atmósfera estaba llena de calidez y gratitud. La comida era sencilla pero deliciosa, y las conversaciones fluían fácilmente mientras todos compartían historias y recuerdos. Las niñas, tan enérgicas como siempre, charlaban sin parar sobre sus regalos y planes para más tarde. Durante la comida, Mark se puso de pie, levantó su copa y se dirigió a la sala, con la voz embargada por la emoción. Quiero agradecerles a todos por dejarme estar aquí hoy. Estas últimas semanas han sido un regalo que nunca esperé. Elizabeth, gracias por permitirme entrar en sus vidas. Y a ustedes, pequeñas, gracias por enseñarme el significado de la verdadera felicidad. La sala se quedó en silencio por un momento antes de que las niñas estallaran en aplausos, radiantes de emoción. La mirada de Elizabeth se suavizó al mirar a Mark, reconociendo el esfuerzo sincero que estaba haciendo para ser parte de sus vidas. Después del almuerzo, la familia se dirigió al patio trasero, donde las niñas jugaron un entusiasta partido de atrapar la pelota mientras los adultos las observaban. Incapaz de resistirse, Mark se unió, persiguiendo la pelota y riendo libremente de una manera que Elizabeth no había visto en años. A medida que el sol se ponía en el cielo, las niñas regresaron a la sala de estar, donde la chimenea emitía un cálido resplandor. Se acurrucaron juntas en el sofá, bajo mantas suaves, mientras Elizabeth leía un cuento de Navidad en voz alta. Mark observaba desde una silla cercana, cautivado por el vínculo que Elizabeth compartía con sus hijas. Era una escena que nunca había imaginado para sí mismo, pero ahora no podía imaginar dejarla ir. Más tarde en la noche, Mark encontró a Elizabeth en la cocina, mientras ella terminaba de limpiar los últimos platos. Se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida. Gracias por darme esta oportunidad, Elizabeth. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero que sepas que estoy totalmente comprometido con nuestro futuro y con el futuro de nuestras hijas. Elizabeth lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. En las últimas semanas, había visto un lado completamente diferente de Mark, alguien dispuesto a trabajar duro por las personas que amaba. Lo sé, Mark, aún hay mucho por reconstruir, pero creo que vamos en la dirección correcta, dijo, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. En ese momento, sus hijas, curiosas como siempre, irrumpieron en la cocina, interrumpiendo la conversación. Envolvieron sus pequeños brazos alrededor de las piernas de Mark, pidiéndole que les contara otro cuento antes de dormir. No pudo decir que no, y las llevó de vuelta a la sala de estar, donde la familia se reunió alrededor de la chimenea. La madre de Mark, sentada en una mecedora cercana, observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Para ella, esta Navidad era más que solo tradiciones festivas. Era la prueba de cómo el amor y el perdón podían transformar vidas. Antes de irse a la cama, las niñas insistieron en colgar sus medias de Navidad en el manto, con la esperanza de que estuvieran repletas de golosinas por la mañana. Mark las ayudó, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras las arropaba, cada una de ellas le dio un beso en la mejilla, un gesto que lo conmovió profundamente. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Mark se quedó en la sala de estar, mirando el árbol de Navidad y reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: una familia,
Cuando Elizabeth se dio cuenta de que no estaba en la cama, bajó las escaleras y lo encontró sentado en el sofá. En silencio, se unió a él, sentándose a su lado antes de finalmente hablar. Has hecho tanto en estas últimas semanas, Mark. Las niñas te adoran, y yo estoy empezando a ver al hombre del que una vez me enamoré. Sus palabras lo tomaron por sorpresa, pero se sintió agradecido. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió con sinceridad. Quiero estar aquí para ti, no solo hoy, sino siempre. Una lágrima rodó por la mejilla de Elizabeth mientras ella asentía. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Esta Navidad había traído más que solo regalos y celebraciones. Había traído una oportunidad para empezar de nuevo, para sanar viejas heridas y construir un futuro juntos. Esa noche, cuando el reloj dio la medianoche, Mark y Elizabeth compartieron un abrazo que simbolizaba mucho más que el final de un día especial. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo, una vida que estaban listos para enfrentar juntos como una familia.